Así dejamos a nuestro pastor Manuel Aníbal, hermano, y que el Señor nos siga bendiciendo. Denle una ofrenda de palmas al Señor, ya que estamos hoy, hermanos, con vida. Amén. Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga una vez más. Amén. Amén. Estamos contentos porque Dios es bueno. Amén. Amén. Para siempre su misericordia. Pueden sentarse, hermano. Ya comenzamos. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, hermano. Dios nos da un día hermoso el día de hoy, hermano. Amén. Estamos en invierno, pero ha estado bueno, ¿verdad? Así que gloria al Señor por eso. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado vida y vida en abundancia. Mi hermano, en esta noche, gloria al Señor, estaremos estudiando la palabra del Señor. Y como siempre, ¿verdad? Esté atento con su Biblia en mano, gloria, para que podamos aprender todos juntos. Mi hermano sabe que cuando leemos la palabra nos bendice, nos limpia, nos santifica. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y es lindo, hermano, cuando nosotros estamos atentos a lo que venimos a la iglesia, a adorar a Dios, a escuchar su palabra, ¿verdad? Y sabiendo, hermano, entendiendo nosotros, ¿verdad? Que algo, fíjense, que se ha perdido en la iglesia. No digo que aquí, pero que se ha perdido a nivel general, hermano, que muchas veces el cristiano especialmente no entiende muchas veces lo que es venir a la iglesia del Señor. Sabe que nosotros hablamos muchas veces, ¿verdad? De algunas cosas en la Biblia, gloria al Señor. Usted sabe lo que es profanación. ¿Sabe lo que es profanación, verdad? Gloria al Señor. ¿Sabe que los israelitas en el tiempo antiguo ellos profanaban el templo, verdad? Cuando hacían tantas cosas que a Dios no le agradaban. Pero ¿sabe que, hermano, que profanación es ser irrespetuoso a un lugar, verdad, que se dedica a alguien que es santo o que merece respeto? Entonces cuando nosotros, hermano, algunas veces, verdad, no digo nosotros así, pero cuando nosotros nos comportamos así como con irreverencia, no ponemos atención o nos portamos indiferentes con lo que sea en la palabra o lo que sea en la alabanza al Señor, estamos profanando el templo del Señor. Sí, hermano, estamos en cierta manera, verdad, hollando los atrios de nuestro Dios, verdad. Y gloria al Señor, hermano, que Dios ha sido bueno, no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, verdad. Gloria al Señor. Pero Dios es bueno, hermano, estamos aquí para aprender, verdad. Todos aprendemos cada día y sé que amamos al Señor. Amén, amamos al Señor. Así que en esta noche, hermano, póngase de pie. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio del apóstol Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan, mis hermanos, capítulo 7. Y vamos a estar considerando dos versículos, el 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, mi hermano? Amén. Y vamos a leer en esta noche, mis hermanos, la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su bendito Espíritu Santo. Y la palabra dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Repitamos el 38 nuevamente, hermano, despacito ahí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Esta cosita está como que se va a caer más rápido que yo. Mire. Gloria. Bendito sea su nombre. En esta noche, mis hermanos, hemos titulado la enseñanza de esta noche: creyendo en Jesús en armonía con la Sagrada Escritura. Creyendo en Jesús en armonía con la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Porque no podemos creer en Jesús, ¿verdad?, sin estar de acuerdo con las Escrituras. Gloria al Señor, ¿verdad? Como usted sabe, hermano, que en el mundo el cristianismo, en cierta manera, ¿verdad?, es grande, no es la religión más grande, pero hay personas, hermanos, que creen en Jesús sin ser cristianos. Así es, sí, Señor. Hay personas que creen en Jesús sin ser cristianos. Gloria al Señor, ¿verdad? Usted no lo cree. Hay personas que creen en Jesús no siendo cristianos, gloria al Señor.
Pero la mayoría, hermano, de las personas que no conocen las Escrituras creen en Jesús en la manera que ellos quieren o en la manera que ellos creen. Yo no sé, hermano, si ustedes en algún tiempo tal vez lo ha pasado con nuestros abuelos o con nuestros padres, que muchas veces se la llevan que quieren ser médicos. ¿Te has dado cuenta de eso, verdad? Que tal vez uno, qué sé yo, un dolor de muela, un dolor de estómago, una de espalda, y funciona, no voy a decir que no, ¿verdad? Porque los ancianos son tremendos, gloria al Señor, ¿verdad? Y bébete tal cosa, y ellos hacen sus propios remedios, como llaman ellos, sus propias, ¿verdad?, prescripciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Y muchas veces hay personas que no creen en la medicina. Hay personas que dicen, no, yo no voy a un médico, yo me curo yo solo, ¿verdad? Y tienen su propia manera de hacerlo y tiene sus hierbas por ahí, sus hojitas y todo, y sí, muchas veces funciona para ellos, gloria al Señor. Pero conforme, hermano, la medicina, ¿verdad? Que usted y yo no podemos decir que una Tylenol, por ejemplo, es buena contra el cáncer solamente porque yo lo digo. Tiene que haber pruebas, ¿verdad? Estudios médicos. Y si usted le dice a un médico, ¿verdad? Que eso es una realidad que a usted le ha funcionado, no le van a creer porque ellos tienen una forma de comprobarlo. Pero en mi forma de pensar, yo creo que esa Tylenol que yo me estuve tomando por un año, me curó y para mí eso me sanó. Pero médicamente hablando, no tiene lógica, no tiene sentido, gloria al Señor. Así son personas, hermanos, en el mundo, de la manera como ellos creen en Dios. ¿Verdad, gloria al Señor? Y esa es la parte que quiero. Por eso leí bien despacito ese versículo, hermano. El que cree en mí, coma. ¿Verdad? Coma. Es como aquella parte que dice usted en Romanos, ¿verdad? Que dice, creo que capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermoso, ¿verdad? Pero luego que dice, para los que andan, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Es muy hermoso, gloria al Señor. Entonces, por eso lo leímos bien despacito. Entonces, hermano, creyendo en Jesús en armonía con las Sagradas Escrituras. En el tiempo antiguo, hermano, hubieron personas que creyeron en Jesucristo y hubieron también muchas personas que no creyeron en Él. ¿Verdad? Bien sencillo. En el tiempo actual, hermano, hay personas que creen en Jesucristo, como también hay muchas personas que no creen en Jesucristo. Las Sagradas Escrituras enseñan que todo aquel que no cree en Jesucristo ya de antemano ha sido condenado por su incredulidad. Mire, hermano, así como Dios nos ve a nosotros sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, así como el Padre, hermano, nos ve a nosotros, ¿verdad? Heredando todas las cosas, así como el Padre, hermano, nos ve a nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor, con ropas blancas, ¿verdad? Coronados ¿verdad? De todas las cosas que Él nos va a dar, así como el Padre nos ve a nosotros en el cielo, porque Él dice que Él llama las cosas que no son como si son, porque Él conoce todas las cosas. Aleluya. Él de antemano, hermano, Él sabe de todo lo que estamos en este lugar, Él sabe quién es salvo y quién no es salvo. Ahora, nosotros esperamos a Dios, ¿verdad? Que todos seamos salvos, porque ese es nuestro trabajo, nuestra tarea, y eso es lo que el Señor quiere, que todos seamos salvos en este lugar, gloria al Señor. Pero Él conoce todas las cosas, hermano. Pero Dios también dice, hermano, que todo aquel que no cree a la palabra del Señor, ya de antemano ha sido condenado. Mire qué cosa, hermano, caminando en este mundo, hermano, creyendo uno, gloria al Señor, ¿verdad? Que las personas en el mundo, por ejemplo, de que viven en una manera agradando a Dios, sin saber, hermano, que para Dios caminan en condenación. Miren qué terrible. Entonces, yo quiero que usted vaya conmigo, hermanos. Vamos al capítulo 3. Yo sé que son versículos muy conocidos por nosotros, pero la palabra de Dios siempre es de bendición. Las Sagradas Escrituras enseñan que todo aquel que no cree en Jesucristo ya de antemano ha sido condenado por su incredulidad. Vamos al capítulo 3, ahí mismo Juan. Unas paginitas atrás ahí. Capítulo 3, y vamos a estar considerando el versículo, gloria al Señor, 17 al 20. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, todos nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En este versículo que leímos, hermano, encontramos dos tipos de personas: el que le cree a Dios y el que no le cree a Dios. Yo no sé, hermano, de usted como padre, o los que no son padres, tal vez en otra ocasión, tal vez usted ha encontrado, digamos, a dos personas en el mismo acto, digamos, agarrando algo que no les pertenece a ellos. Y cuando usted los cacha, ¿verdad?, en el acto, uno de ellos admite y dice: sí, perdóneme, en realidad no sé qué me pasó, fallé, y reconoce que falló. Pero está otro, ¿verdad?, gloria al Señor, que lo agarra con las manos en la masa y dice, pone cuánta excusa hay, un montón de excusas, y no admite. Así es el hombre en este mundo, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, que todo cristiano e impío, todos recibimos la misma palabra, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios, de recibir el mensaje de Dios, pero hay personas que lo hemos recibido y hay personas que deciden rechazar el evangelio de Jesucristo porque simplemente no quieren obedecer la palabra del Señor porque sus obras son malas, ¿verdad? Y cuando sus obras son malas, gloria al Señor, pues obviamente no quiere, ¿verdad?, ser reprendido por la palabra del Señor. Entonces la palabra dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero ¿qué dice al principio el Señor? ¿Y esta persona está ya? Condenada, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso verdad, ni que dudar. El ser humano, hermano, tiene un problema grande, o tenemos un problema grande. Le cree casi todo al ser humano, pero no le quiere creer a Dios. Si usted saca su teléfono ahorita, ¿cuánto es la temperatura el día de mañana? Seguramente alguno ya la sabe. ¿Cuál es la temperatura el día de mañana? Va a estar rico mañana. Dígame, hermano, usted ya sabe. Mañana ya sé que sabe que no va a llover. Está ahí la temperatura que hay como al 70. ¿70? Los hermanos que hacen que no saben, porque no quieren. Va a decir este hermano, nada lo tiene en mente. No, nada malo, nada que ver. Entonces, mañana, ¿verdad?, su teléfono dice que la temperatura va a estar a 74, un día rico. Usted sabe que mañana no puede planear nada porque ¿verdad?, quiere trabajar, va a estar soleado y todo eso. ¿Y lo creemos o no? Amén. Amén, hermano. Mañana nosotros, ¿verdad? Usted dice, no, mañana hay sol, yo mañana no puedo fallar, hay trabajo, dicen que va a llover el lunes, pero mañana quiere trabajar. Y usted confiadamente cree porque alguien ya lo dijo que mañana la temperatura va a estar buena. Y Dios le ha dado sabiduría al hombre, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Pero le creemos al hombre. Amén. Ahora mismo nos dijeron que hay otro virus por ahí corriendo en el mundo. Y mire, la gente está nuevamente enloquecida, incluyendo a nosotros. ¿O no? ¿Verdad? Incluyendo a nosotros, ¿no? Entonces, gloria al Señor. Ahora, ¿ese rumor es verdad o es mentira? No lo sabemos. ¿Es una enfermedad que aparece por ahí o alguien está creando esa enfermedad? No lo sabemos, pero nosotros creemos que eso existe. Y así, ¿verdad? Ustedes dicen que la gasolina va a subir la siguiente semana a 4.50 el galón. Ya usted lo sabe y usted lo cree y está dispuesto a pagar 4.50 porque si lo leyeron va a pasar. Pero hermano, ¿cómo no creerle a Dios? Si la Biblia dice, hermano, que sea hombre, dice que antes dice, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Hermano, si hay alguien que habla la verdad es Dios. Él es la verdad absoluta. Pero sin embargo nosotros los humanos tendemos a creerle primero al hombre antes que a Dios. Y ese es el problema de la humanidad, no creerle a Dios. Ahora, el hombre siempre, hermano, miente. Dios es perfecto, es verdadero y nunca miente. Cuando no creemos en Jesucristo, hermano, el mensaje que le damos a Dios es que Él es mentiroso. Cuando la gente no cree en Jesucristo, o cuando yo mismo, siendo cristiano, no creo en la palabra del Señor, mi mensaje, mi texto hacia Dios
Mi texto hacia él es: Señor, tú a ti no te creo, tú eres mentiroso, hermano, y se lo voy a probar. Porque eso es lo que decimos nosotros. Por ejemplo, si usted y yo decimos que, digamos que vamos a nuestra esposa, pero nuestros hechos son diferentes, ¿verdad que estamos mintiendo? Lo mismo pasa con Dios. Nosotros creemos en Dios, pero el mensaje que le damos a él, a no creer en Jesucristo, estamos diciendo que él es mentiroso. Y Dios dice, juzgará ese pecado de incredulidad en el juicio final, y ese pecado de incredulidad será suficiente para condenar al incrédulo. Vamos, hermano, vaya conmigo a la primera carta de Juan. Vamos a ir al capítulo 5, la primera carta de Juan, ahí cerquita del Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 9 hasta el 12. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Amén. Vamos a leer. Si recibimos el testimonio de los hombres, oiga bien, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, oiga, ¿qué es lo que dice? ¿Le ha hecho qué, hermano? Le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, hermanos, cuando el mundo rechaza el Evangelio, Dios da testimonio, el Padre da testimonio del Hijo. Pero cuando la gente rechaza el Evangelio, le están diciendo a Dios: yo a ti no te creo, tú eres mentiroso. Y ese, hermano, ¿cómo nos sentimos cuando llaman mentirosos a nosotros? ¿Los han dicho alguna vez que somos mentirosos, hermano? Muchas veces quizás, ¿verdad? Y algunas veces quizás en las espaldas de nosotros nos han dicho mentirosos. Pero nos han dicho mentirosos seguramente, algunas veces en la cara. Y algunas veces con razón, pero algunas veces no. Pero ha pasado. Pero, hermano, llamar a Dios mentiroso, hermano, es una ofensa a Dios que no tiene perdón. Grave, gloria al Señor. Todo lo que hacemos contra Dios es grave. Miren lo que dice Juan 3:36, yo se lo leo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, en esta parte aplica aquella parte que dice que el Señor está enojado, enfadado, airado con el impío todos los días. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Te adoramos, Señor Jesús. Estamos hablando acerca del creer. Vaya conmigo, hermanos, al capítulo 10 de Romanos. Vamos al capítulo 10 de Romanos, la carta a los Romanos. Capítulo 10, y leamos del versículo 9 al 11. Yo sé, hermanos, que son textos conocidos, gloria al Señor. Aquí no vamos a hablar nada diferente que no sea de la Biblia, pero todo tiene un propósito. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Amén. Mire qué linda la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, el versículo 10 dice, hermano, porque con el corazón se cree para justicia. Significa, hermano, cuando usted y yo decimos que Jesucristo es el Señor, no lo repetimos porque en la iglesia nos lo enseña. No lo repetimos aquí en la iglesia porque el hermano que está llevando las alabanzas está diciendo que Cristo es el Señor. Lo decimos, hermano, por una convicción de que Jesús es el Señor. Amén. Hermano, porque hay algo en su corazón, gloria a Dios, que usted sabe que hay algo en su corazón marcado, que usted lo ha creído, hermano, con el corazón, de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Señor. Amén. No como un periquito que le enseñamos una palabra para que la repita. La Biblia dice, hermano, que nadie puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo. Ahora, hay personas que dicen Jesús es el Señor, sin que le sirvan a Dios. Pero cuando la Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, está hablando, hermano, de personas que lo hablan con convicción. Personas que dicen, pues Jesús está aquí, y ellos saben de que Jesús está aquí. Que cuando vienen a este lugar, hermano, ellos entienden, gloria al Señor, que vienen aquí a adorar a uno que no lo digan, pero que está en este lugar, hermano. A alguien que no puede tocarlo, pero que está en este lugar, hermano, porque en su corazón ellos saben, hermano, con convicción de que Jesús está aquí. Hermano, de eso es que habla la Biblia, gloria al Señor, ¿verdad? Porque cualquiera dice Jesús es el Señor, hermano, pero el cristiano, hermano, que ha conocido a Jesús de verdad, y que verdaderamente cree que Jesús es el Señor, de que Jesús se levantó de esa tumba y de que Jesús está en todo lugar, como Él lo ha dicho, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, hermano, hay una convicción. Usted no necesita pensar que yo voy a decir esta tarde en la iglesia. Usted viene a la iglesia sabiendo que viene a adorar a Dios. Y cuando usted está cantando, usted dice, Cristo, yo te amo. Jesús, gracias porque tú eres el Señor del universo. Jesús, muchas gracias porque tú estás aquí. Pero no porque lo aprende ni lo trae memorizado, es porque vive en su corazón. Y usted dice, Jesús es el Señor. Y cuando usted, hermano, está con esa convicción, ¿verdad?, en su corazón, que Él está aquí, usted está diciendo, Cristo se levantó de la tumba. Cristo resucitó, como la Biblia dice, al tercer día, hermano, porque esa es lo que Dios quiere, hermano, la convicción que tengamos nosotros, gloria al Señor, que nosotros no memoricemos la palabra, claro, tenemos que memorizar, hermano, pero esa palabra tiene que bajar al corazón para que esa convicción exista, hermano. Que pase lo que pase en su vida, en la mía o en la iglesia, usted sabe, hermano, que tiene un Dios poderoso que nos guarda, que nos ayuda y que está con nosotros a pesar de que las cosas vayan mal, hermano. Gloria al Señor. Esta es la convicción que hay, hermano. Porque con el corazón se cree, hermano, para justicia. Y eso es lo que la iglesia, hermano, nosotros tenemos que entender, gloria al Señor, ¿verdad? Buscar de Dios y creer en las Escrituras, hermano. Porque cuando usted cree en Dios, hermano, cuando cree en Jesús, con el corazón, hermano, miren, no hay diablo que esté en la parte de la iglesia. No lo hay, hermano, no lo hay. Gloria al Señor. Ahora, todo esto, hermano, es una verdad de parte de Dios que todo ser humano no puede ni debe ignorar. La salvación del ser humano está en creerle a Dios por medio de la fe puesta en su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es creer? Mire, según lo que la ciencia dice acerca del creer. ¿Qué es creer? Dice, es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza, o un conocimiento directo de la misma. También dice que es considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ella. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. María Magdalena por lo menos pudo verlo ahí, hermano, ¿verdad? Y Cristo dijo, no me toques. Nosotros hemos visto eso, hermano. No hemos pasado eso. Gloria al Señor. Pero cuando hemos creído, hermano, en Jesucristo, nosotros sabemos con certeza, hermano, gloria al Señor, de que Dios es real. Amén. De que Cristo es real, hermano. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Hebreos 11:1. Es pues la fe, dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted ve a Jesús aquí por un lado. Mire, podemos pasar 24 horas al día aquí, seguramente no lo vamos a ver, no lo vamos a encontrar si tratamos de buscarlo con los ojos naturales. Pero si a usted dice Jesús está aquí, sí, que usted mire al lado, usted sabe que Jesús está a su lado. Usted sabe que Jesús está con nosotros. Jesús está en este lugar, hermano, y está en todas partes donde a Él lo adora, donde a Él gloria al Señor, porque esa es la convicción, hermano, esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Maravilloso. Gracias, Jesús. Hay una situación complicada, hermano, en cuanto a la palabra creer. Y esto es lo que quiero que estudiemos nosotros esta noche. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Hay una situación complicada, hermano, en cuanto a la palabra creer. Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cuántos aquí creemos en Dios? Amén. Amén. ¿Todos creemos en Dios? Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Son dos cosas muy diferentes. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. ¿Verdad? Usted sabe que hermano Manuel está hablando aquí. Usted dice, ¿ustedes creen que, si yo les pregunto, ¿ustedes creen que hermano Manuel existe? Usted dice que sí porque me están viendo aquí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Porque me está viendo usted aquí. Ahora, usted sabe que hermano Manuel existe. ¿Le cree usted a hermano Manuel? Esa es otra historia. Quizá usted salga del culto y dice, yo no le creo a hermano Manuel. ¿Es verdad? Usted sabe que hermano Manuel existe, pero ¿le cree a hermano Manuel? O viceversa, ¿no? Yo sé que ustedes están aquí. Amén, aleluya. Pero ¿será que yo puedo creerle a todos ustedes lo que dicen? Esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una persona, hermano, no puede creer en Dios si no le cree a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Una persona no puede creer en Dios si no le cree a Dios. Ay, hermano, ¿por qué no me dice el trabalengua del clavito mejor? ¿Verdad que está más complicada esa cosa que saber qué? Una persona no puede creer en Dios si no le cree a Dios. En otras palabras, creer en Dios es obedecer a lo que Él manda. Cuando alguien dice yo creo en Dios, está diciendo yo le sirvo al Señor, yo creo en su palabra y yo estoy dispuesto a someterme a la palabra de Dios. Yo sé que la palabra dice que Cristo viene y Él viene un día por su iglesia. Ese es creer en Dios, ¿verdad? Entonces nadie puede creer en Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Si no le cree a Él. Entonces, cuando Dios habla, hermano, de creer, está hablando de recibir y obedecer. Ahora mismo usted recibe la palabra de Dios. Ahora cuando se predica, mejor dicho, usted recibe la palabra y usted la obedece. Hermano, eso es creer en el lenguaje de Dios, en el lenguaje humano. Gloria al Señor, nosotros sí, yo creo en Dios. Pero cuando Dios dice, el que cree en mí, ¿verdad? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero cuando Cristo está diciendo eso, gloria a Dios, está hablando de un creer de una forma completa. Creer, recibir y practicar lo que la Biblia enseña. Eso es creer en el lenguaje de Dios. Entonces, creer en Dios, hermano, creerle a Dios. Perdón, cuando Dios habla de creer, está hablando de recibir y obedecer. Recibir su palabra. Creer en Dios, hermano, sí. Creer en Dios, gloria al Señor. Creer en Dios sin escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y sin querer recibir el mensaje de Él, es una media verdad. Y una media verdad es una mentira completa. Y la mentira Dios la juzga como pecado. Sí, Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, mi hermano, versículos 8 y 9. Creer en Dios sin creerle a Él es una media verdad. Amén, aleluya. Mateo 15, versículos 8 y 9, ¿lo tenemos? Amén. Amén. Y dice así: este pueblo, dice Jesús, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo le pregunto a usted, cuando Jesús está enseñando, hermano, en este pasaje, los que estaban ahí creían en Dios. Creían en Dios, pero no le creían a Jesús. Y Jesús traía la palabra de ¿quién? Del Padre. Entonces ellos creían en Dios, pero no le creían a Dios. Creer, hermano, es obedecer y actuar con fe. Creer, hermano, es obedecer y actuar con fe. Cuando Dios habla, hermano, de creer, no está tratando de convencer al ser humano que Dios existe. Miren, muchas veces nosotros cometemos un error
tratando de predicarle a alguien, tratando de decirle que Dios existe. Y Dios nunca ha tratado de probar en la Biblia que Él existe. Él simplemente existe. Sí, hermano, es un error tratar nosotros de... Mire, si una persona, hermano, no cree en Dios, hay un problema aquí. Hay un problema que usted no puede hacer nada, hermano. Gloria al Señor. Dios nunca ha tratado de probar que Él existe. Dios siempre ha tratado de que el hombre le obedezca. Hermano, la Biblia dice, que es el primer versículo de la Biblia, 1:1, dígame qué dice. Creó Dios. ¿Por qué Dios no entró diciendo, mire, yo sé que ustedes son humanos, ustedes no van a entender esto, pero hay un ser superior a ustedes que creó todas estas cosas, ustedes no lo pueden ver, yo tengo poder? No, hermano, Dios simplemente dijo, en el principio yo creé los cielos y la tierra y se acabó. Amén. Juan 1:1 que dice, en el principio que era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, se acabó. Se acabó, hermano. Dios nunca ha tratado de probarle al hombre que Él existe. Él ha tratado de que el hombre obedezca a su mandamiento. Entonces, hermano, por naturaleza, el ser humano sabe que Dios existe. Hermano, ¿usted sabía que Dios existía antes de venir a Cristo? Yo sabía que Dios existía. Porque me lo habían dicho, porque yo lo oía, pero yo creía que Dios existía. Hermano, y todo el mundo sabe que Dios existe. Y lo vamos a probar con la Biblia, hermano. Entonces muchas veces es un error tratar de probarle a alguien que Dios existe. La Biblia dice, ¿verdad? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y la Biblia que dice acerca del necio, dice que el que trata de aconsejar al necio, ¿qué pasa? Lo va a aborrecer. Dice, y aconseja al sabio, ¿verdad? Y te amará. Entonces con un necio no se puede tratar. Entonces una persona que no cree en Dios, los llamados ateos, gloria al Señor, simplemente es pérdida de tiempo, porque Dios nunca ha tratado de probar su existencia. Él ha tratado de que el hombre le obedezca a su palabra y se someta a sus mandamientos para que nos vaya bien. Así de sencillo, hermano. Entonces, hermano, cuando Dios habla de creer, no está hablando de convencer al ser humano que Él existe. Él está diciendo que le creamos a Él por medio de la obediencia a su palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, para que ustedes lo estamos hablando. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. ¿Estamos ahí, mi hermano? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Mira lo que dice el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, oiga bien, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué, hermano? Claramente, ¿qué? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, el hombre sabe que Dios existe. Hermano, mire, puede venir cualquier persona por ahí, se quiera llamar como quiera llamar, ateo como quiera, todo hombre sabe que Dios existe. Simplemente, hermano, aludece el corazón, porque, hermano, Pablo lo está diciendo, porque su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, gloria al Señor, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Y miren lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, hermano, lo que yo quiero que nosotros entendamos, hermano, es la cuestión acerca del creer. Dios, hermano, desde un principio, y por eso que yo le dije a usted, Dios nunca ha tratado de darse a entender que Él existe. Incluso Satanás, en Génesis, cuando la serpiente llegó donde Eva para engañarla, ¿verdad que fue lo que le dijo? ¿Se recuerda lo que le dijo, verdad? Y Eva le dijo, no, de ese fruto no puedo comer porque dice Dios que el día que de él comiere ciertamente moriremos. Fíjate, Satanás nunca le dijo a Eva, Dios no existe. Dice que Dios no, Satanás le mete eso en la mente a las personas, pero él a Eva no le dijo, ¿qué fue lo que le dijo a Eva?
no moriréis. Porque sabe Dios que el día que de él comieren, vuestros ojos serán abiertos y seréis ¿qué? Semejantes a él. Satanás no lo negó, hermanos, porque no hay una manera, hermanos, que el ser humano pueda negar la existencia de Dios, porque Dios se ha dado a conocer con todas las cosas que él ha hecho, hermanos. ¿Verdad? Eso lo entendemos nosotros. Entonces, hermano, cuando yo llego a esta postura del creer, todo el mundo cree. Pero no todo el mundo quiere escuchar la voz de Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. Ese es el detalle en esta noche. Ahora, en la parte que leímos, hermano, al principio de la Sagrada Escritura, el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Mira, a mí me gusta esta parte, hermano. Porque, y esto ya, hermano, quiero meterme ya con lo que es la iglesia. El que cree, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creemos? Como dice la Escritura. Ahí está el problema, hermano. Todos creemos en Jesús. Pero luego Cristo dice, como dice la Escritura. Eso es otra historia, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué hay tanto desastre ahora en las congregaciones, hermano? ¿Por qué? Por lo mismo, porque cada persona, gloria al Señor, se ha formado a su propio Cristo, a su misma manera, pero hay una sola manera de buscar a Cristo y es por medio de las Sagradas Escrituras, hermano. Hay una palabra que a nosotros nos guía y no hay otra manera de buscar a Jesús más que por medio de las Escrituras. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, gloria al Señor. ¿Por qué dijo el Señor esto? Como dice la Escritura. Muchas personas, hermanos, dentro de las congregaciones se han quedado creyendo en Jesús a la manera de ellos. Oiga bien, y esto, hermano, ha sido, creo yo, no digo el fracaso, porque la iglesia de Cristo nunca va a fracasar, gloria al Señor. Siempre, ¿verdad? El Señor hará la obra en cada uno de nosotros. Pero tal vez nosotros, hermanos, como humanos, para crecer en el Evangelio, o quizás las personas que enseñan, los que predican, ¿verdad? Quizás nosotros, yo creo, hermano, que si una iglesia camina mal, es porque la cabeza está mal. Sí, hermano. ¿Usted cree, hermano, que si alguien entra en este lugar y lo ven a todos ustedes de una manera, ¿verdad? Adorando a Dios, ¿verdad? Buscando del Señor, haciendo lo que estamos haciendo, las personas van a decir, bueno, aquí esta gente sabe a lo que viene. Pero, hermano, ¿qué diferencia sería si una persona entra a este lugar, ¿verdad? Y mientras la palabra está predicando, unos por allá platicando, otros riéndose, otros caminando y cuánta cosa hay, ¿verdad? Se presta para un desorden. Pero, hermano, muchas personas en las congregaciones se han quedado creyendo en Jesús, pero a la manera de ellos. Creer en Jesús, hermano, es un mandato de parte de Dios y eso es bueno, es lo mejor que podemos hacer. Gloria a Dios. Entonces, hermano, pero creer en Jesús, la primera parte del creer está, hermano, cuando usted y yo venimos a Cristo, creímos, ¿verdad?, que Cristo nos podía perdonar, veníamos a los pies de Cristo, acepto a Cristo, Él me perdona, soy salvo desde ese momento, pero el trabajo apenas comienza. Pero muchas personas, hermano, nos hemos quedado quizás en eso de que yo voy en Cristo y se terminó el asunto. Creer en Jesús, hermano, es un mandato de parte de Dios y eso es bueno, es lo mejor que puede haber. Pero hay que creer en Él de la manera que lo expresan la Sagrada Escritura. Aleluya. Muchas personas creen en Jesús, pero son pocos los que creen en Él como dice la Escritura. ¿Usted no se ha preguntado, hermano, por qué el joven busca a Dios de una manera? ¿Usted no se ha preguntado por qué el adulto a veces busca a Dios de otra manera? ¿O por qué muchas veces, a veces fíjense que no sé por qué será, pero muchas veces en las congregaciones pareciera que las damas buscan más de Dios que los hombres? Pareciera, ¿verdad? Pareciera que la dama es más entregada, como que la dama es más sensible a la palabra, como que la dama, ¿verdad? Pareciera, no digo que lo es, pero pareciera. Pero pareciera, hermano, que se busca a Dios de diferentes maneras. Mientras un hermano llora y se quebranta en la alabanza, hermano, se quebranta en una palabra que le dan. ¿Por qué hay otros que mientras eso pasa, otros están en otro mundo? ¿Por qué será? Entonces se puede dar cuenta usted entonces, hermano, porque eso ha sido, porque nosotros, hermano, estamos creyendo, gloria al Señor, ¿verdad?, en Jesús,
de la manera como nosotros le hemos formado dentro de nosotros, hermano. Pero déjenme decirle en esta noche, hermano, hay una sola manera y es la manera bíblica. Una manera, hermano, verdad, de adoración al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, la Sagrada, muchas veces, muchas personas creen en Jesús, pero son pocos los que creen en Él, como dice la Escritura. Ahora usted dirá, hermano, ¿cómo sabe eso? Cristo dijo que son que muchos los llamaron y pocos los escogidos. Porque hay mucha gente que en verdad gloria al Señor. Ahora, veamos, hermano, antes de pasar a esto. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Los hermanos me miran a mí como que yo voy a hacer algo malo. Mira. Se recuerdan de Mozart todavía, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es uno, hermano? Dios es uno, la Biblia lo dice, Dios es uno, ¿verdad? ¿Hacemos bien nosotros en creer que Dios es uno? Hermano, parece que solo del lado derecho están como que están ahí, ¿verdad? Como están en el cuestión ahí, ¿verdad? Hermano, aquí de este lado, ¿creen que Dios es uno? ¿Y aquí, hermano? Amén. Pero creer que Dios es uno nos salva. ¿Nos garantiza de que usted es un verdadero cristiano porque usted cree que Dios es uno? ¿Ah? Es bueno, tenemos que creer que Dios es uno porque Dios así lo dice, ¿verdad? Él es uno. Pero, hermano, gloria al Señor, bendito sea su nombre, hay cosas que también se parecen a eso y no lo son. Vamos a Santiago, hermano. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tenemos? Lo que yo le preguntaba a ustedes, ¿tú crees que Dios es uno? Ustedes me dijeron, amén. Entonces dice él, ¿verdad? Bien haces. ¿Pero qué? ¿También qué? También los demonios. Que Dios es uno y mire, y tiemblan. Entonces, hermano, la cuestión no está en creer que Dios es uno, está en hacer lo que es la voluntad de Dios. Los demonios, hermano, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios está ahí, cuando Jesús llegaba, hermano, los demonios empezaban a brincar, trataban de decir, Jesús no los atormente, porque tiemblan ante la presencia de Dios, pero no se someten. Entonces, que nosotros seamos, que creamos que Dios es uno, eso es bueno. ¿Se da cuenta? Los demonios creen. Todos creemos en Dios. Creemos en Jesús. Pero falta la otra parte. Hay que creerle a Dios. No hay que creer solamente que Dios es uno. Hay que creerle que Él es lo que Él dice ser. Y los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero no se someten. Muy diferente, ¿verdad? Por eso le digo yo que hay que buscar la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Si a usted y a mí nos han dicho, ¿verdad? Que si nosotros le fallamos al Señor, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Problemas con Dios y cuánta cosa hay. Pero muchas veces nosotros parece que no le creemos a Dios. Dice, no, hermano, ya aburre aquí en esta iglesia de tanto, que infierno, que, ¿verdad? Que demonios ahí con esto y lo otro. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, bien hace. Santiago dice, excelente, les aplaudo. Pónganse de pie. Le voy a dar un chocolate. Está bien, perfecto. Lo tienen ganado. Pero después dice, también los demonios creen y tiemblan. Pero no se someten a la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que creer que Dios es uno y tenemos que creer que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios demanda de nosotros obediencia. Porque en la obediencia, hermano, está, ¿verdad?, el éxito del cristiano. Gloria al Señor. Los demonios saben, hermano, que Dios es uno. Y los demonios saben de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces no hay nada de malo que un impío crea que Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto que es bueno, pero no es suficiente. ¿Verdad? De Jesús es el Hijo de Dios. Y tiemblan ante la presencia del Todopoderoso, pero son malvados. Siempre están dispuestos a destruir la iglesia de Jesucristo y a destruir a la humanidad completa. Mas sin embargo, los demonios creen también.
¿Qué cosa, verdad? Por eso le dije yo, ¿verdad? Que el creer no está en creer que Dios existe. Está, gloria al Señor, en creer a la palabra, a lo que Él ha dicho, gloria al Señor. En Lucas, hermanos, 6:46, mire que Jesús dijo algo muy interesante. Una pregunta en forma de reclamo. El Señor Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si en esta noche a nosotros nos preguntaran, hermanos, una persona de afuera viene y nos pregunta a nosotros lo que significa la palabra Señor para nosotros, ¿qué le respondería? Digo, hermano Jesús, dígame lo que es el Señor. ¿Qué usted me diría, hermano Jesús? Explíqueme qué es lo que Jesús es Señor. ¿Qué usted me diría a mí? Que Jesús es su Señor. ¿Y qué empieza usted a decirme, verdad? ¿Qué le diría usted al impío? Y empieza, Señor, es que yo creo que sí, es que él vino hace como 2000 años, está bastante avanzada la edad del Señor, por eso es el Señor. ¿Qué ustedes me dirían a mí? ¿Por qué Jesús es Señor? El Señor de nuestras vidas. Es el Señor de nuestras vidas. Él es amo, yo soy siervo. Él es mi amo, yo soy su esclavo por amor. Entonces, ¿quién debe obediencia a quién? ¿El siervo al Señor o el Señor al siervo? Entonces, hermano, cuando entonces Cristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Cristo está diciendo, yo les he enseñado tantas cosas, gloria al Señor, pero ustedes no quieren, ¿verdad? Pero más sin embargo, ellos sabían de que Jesús es el Señor. Sí, hermano. Entonces Cristo está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Cómo se siente el esposo si la esposa dice, por la tarde mi esposo y lo ignora todo el tiempo? ¿Cómo usted se siente cuando dice, verdad, que no, ahí mi esposa es la encargada de la casa, encárguese con ella? Pero ahora el asunto la han ignorado. O sea, ¿cómo es la cosa? Pues? Honra, que honra merece, ¿verdad? Entonces Cristo dice, si yo soy Señor, Dios es Padre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, si yo soy Dios, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Pero Cristo dice, yo soy Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Las Sagradas Escrituras, hermano, enseñan que Jesucristo es el Señor. Y eso significa que todo aquel que cree en Él, como dice la Escritura, ha entregado su voluntad a Jesús. Amén, aleluya. Ahora se van a ver, ¿verdad? Entonces, se da cuenta, hermano, cuando la Biblia llama a Jesús Señor, es porque Él es dueño de nuestra vida. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora dice Él, ya no vivo, ¿verdad? Y lo que vivo en la carne, lo vivo conforme al Hijo de Dios. Entonces, aquel que cree en Él, como dice la Escritura, ha entregado su voluntad a Jesucristo. Ha rendido su vida a Él porque Él es el Señor. Esto significa, hermano, que si Jesús es el Señor, todos nosotros somos siervos. Y el siervo le debe obediencia ¿a quién? A su Señor. No al revés, ¿verdad? Como muchas veces nosotros queremos hacer. Pablo decía, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Gloria a Dios. Luego la palabra dice, ¿verdad? Aquel que nos compró a precio de sangre. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, hermano, y entregar nuestra voluntad a Él. ¿Qué dijo Cristo, hermano? ¿Verdad? Hay que cada día ¿qué? Cargar nuestra propia cruz y seguir hacia adelante. Lo que vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, cuando hacemos esas cosas, no solamente estamos creyendo en Jesús, estamos creyendo de la manera bíblica que Él manda. Ahora, hermano, yo me asusto, hermano, ahora mismo, de verdad, cuando uno, no sé, hermano, a veces uno quizás, no sé, hermano, quizás uno quisiera, ¿verdad?, tener alguien por ahí, alguien que venga y de pronto nos trae un mensaje de aliento, de verdad, un mensaje de gloria a Dios. Bueno, pero déjenme decirles que hasta los buenos predicadores están escasos ahora, hermano. Mire, hay muchos predicadores, pero hay pocos buenos
pecadores. Porque, hermano, estamos llegando verdaderamente, hermano, ahora sí que estamos viviendo tiempos de apostasía. Hermano, tiempos donde se tiene que estar hablando acerca de la venida de Cristo. La gente hablando de finanzas, la gente hablando de cómo tener una vida exitosa, cómo tener, Dios mío, ¿por qué no le enseñan a la gente cómo vivir una vida con aire acondicionado en el invierno? Pues por lo menos que le enseñen algo diferente, ¿no? Ya que se van a perder, porque les digan, ¿verdad?, cómo instalar un aire acondicionado en el invierno, pues. O sea, algo diferente, ¿no? Pero, hermano, estamos en tiempos difíciles, hermano, donde la gente, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? En tiempos difíciles, hermano, donde la gente no quiere de Dios, hermano. Hermano, la gente no quiere de Dios, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso me indica a mí que Cristo viene pronto, hermano. Eso me indica a mí, hermano, que esa trompeta está por sonar. Y Cristo viene por su iglesia, hermano. Así que nosotros tenemos que ser, hermano, erguidos y levantando nuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca, hermano. Esa es la señal, hermano, que dijo el apóstol Pablo acerca de la apostasía, hermano. Señales, hermano, del tiempo del fin. Hermano, gloria al Señor. Yo sé que mientras la gente menos quiera de Dios, mire, hay una palabra que Cristo dio cerca de la tía Virgen. Dice, ¿qué pasó? Todas durmieron. Todas cabecearon y durmieron, pero había 5 hermanos que tenían aceite en sus lámparas, gloria al Señor. Y cuando el maestro tocó la puerta, dijeron, ven aquí, Señor, ¿para dónde es el camino, hermano? Y cuando venga Cristo, hermano, que aunque estemos medio soñolientos, vea dormitado, hermano, cuando esa trompeta suene, usted tenga la capacidad, hermano, de oír esa voz que diga, ¿verdad? Salgan de ahí, levántense, que llegó el Rey de Reyes, Señor de Señores, a levantar su iglesia, hermano, y le esperaremos a él en la nube, hermano, y estaremos para siempre con él, hermano. Son los tiempos, hermano, tenemos que, de verdad, hermano, en estos tiempos tenemos que buscar de Dios, hermano. Mire, no hay tiempo para perder el tiempo, hermano, tenemos que enfocarnos. Yo sé, hermano, que muchas veces, ¿verdad?, uno mira y parece que, bueno, tal día, qué bonita estuvo la iglesia, un día que parece que Dios mío, ¿verdad? Y qué lindo, y un día, y Dios mío, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y así, hermano, y eso parece que el cristiano tiende a subir y a bajar, y uno ve el desánimo de otras personas afuera, la gente haciendo cuanta cosa hay, hermano. Pero una cosa le voy a decir, hermano, sigamos buscando de Dios, sigamos buscando de Jesús, hermano. La venida de él está pronto, hermano, y no podemos desmayar. Ahora es el momento, hermano, estamos llegando a la meta final. Ahora es el tiempo que agarre aire, hermano, y siga corriendo, siga caminando, hermano. La meta está cerca, hermano, sigamos caminando. No nos quedemos, hermano. No nos podemos sentar, hermano. Mire, aunque sea, hermano, levantando y cayendo, tenemos que seguir adelante, hermano, porque la meta está cerca, hermano. Cristo está a las puertas, hermano. Tenemos, hermano, si hemos peleado todo este tiempo atrás, un poquito más, hermano, y el que ha de venir vendrá y no tardará, hermano. Sigamos adelante, hermano, luchando por esta corona de la vida, mi hermano. Son tiempos malos, hermano, donde el demonio quiere, hermano, engañar a la gente y decirle, mira, no vale la pena, ya deja de buscar, deja tanto iglesia, hermano. Usted muchas veces viene para la iglesia y ve que todo el mundo, que es para el mall, que para la gente para la barra, gente para la tienda, gente para los otros, y las iglesias vacías. No se preocupe, hermano. Viene un día, hermano, donde Cristo vendrá y el galardón es grande, hermano, con el Señor. Hermano, Él viene pronto por su iglesia, hermano. Deje que el mundo haga lo de ellos. Nosotros sigamos buscando de Dios, hermano. Sigamos buscando de su presencia, hermano, porque mire, hay un galardón grande, hermano, para su iglesia. Mire, hermano, viene un día donde el mundo se va a lamentar, hermano, donde el mundo va a querer escuchar palabra de Dios y no la va a ver, hermano. Aproveche ahora, hermano, que mire, en esta iglesia yo siempre le he dicho, hermano, y ustedes lo saben y todos predicamos esto, hermano, aquí por palabra usted no se va a perder, usted se pierde porque usted quiere, hermano. Aquí están todos los elementos, hermano. Mire, si nosotros no comemos bueno, porque no queremos, hermano. ¡Gloria a Dios! Aquí hay palabra de Dios, no porque yo la predico, le enseño, hermano. Todo lo que ustedes traen, hermano, aquí se habla palabra de Dios, hermano. Y aunque muchas veces no hay elocuencia, no hay brinco, no hay detalle esto y lo otro, y que, hermano, pero aquí hay palabra, hay alimento espiritual, hermano, para nosotros. Si nosotros fallamos porque queremos, hermano. Si nosotros, hermano, gloria al Señor, nos dejamos arrastrar por las miras, hermano, ahora el diablo anda más, hermano. Ahora sí el diablo anda, hermano, arrastrando gente como no tiene idea. Maridos matando a sus mujeres. Recientemente un hombre mató a sus 3 niños y su suegra, hermano. Los mató a todos ahí, hermano. Hermano, ¿cómo usted cree que un padre o un hijo no es capaz de darle, verdad, hermano, hacerle daño, hermano, de nada? Y si uno, verdad, les pega su golpecito por ahí de vez en cuando, verdad, porque uno llora con ellos, porque, verdad, uno se conmueve, hermano. Imagínate dónde hemos llegado, hermano. La parte bíblica cuando dijo Cristo, dijo que unos se entregarán con otros, hermano. 3 estarán en una casa, ¿verdad? Que la suegra contra la nuera, el hermano con la hermana, el padre con el hijo, hermano. Es un revoltijo ahora mismo, no, porque el diablo, hermano,
no está perdiendo el tiempo, pero una iglesia sabia, hermano, una iglesia que busca de Dios, hermano, vamos a seguir doblando rodillas, hermano, vamos a seguir buscando a Dios, hermano, vamos a seguir, hermano, congregándonos, hermano, buscando su rostro, porque Él viene pronto, hermano. Gloria al Señor. Hay un engaño en este mundo, pero hay una iglesia, hermano, que sabe, hermano, conoce las artimañas del enemigo. Y Satanás lo que quiere, hermano, es meterle miedo a la iglesia, meterle, hermano, ese temor, meterle, hermano, ese enfriamiento a la iglesia. Mira, no está pasando nada, ahora espera que pase todo esto, los tiempos vendrán mejores, gloria al Señor, y entonces busca de Dios más adelante. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día de buscar de Dios, hermano. Mire, hermano, esa trompeta sonará en el momento. Cristo dijo que en el momento que menos penséis, el Hijo del Hombre volverá. ¿La iglesia cree que le espera ahora mismo? ¿Las iglesias? No. O la gente está por verdad. Peor ahora, hermano, que están aumentando los sueldos de los trabajos. Sí, hermano. No, tengo un trabajito de 20 pesos, dice la gente. Dice el otro, no es nada, me pagan 40. Y el que le ahora te va a hacer billetes, porque mira, tengo unos planes en mi país. Y el Señor dice esta noche, ¡necio! Esta noche vienen a pedir tu alma. Y el cheque de esta semana también será. Sí, hermano. Hay que trabajar, pero no descuidemos nuestra vida espiritual, hermano. ¿Sabe que este gobierno ahora mismo aprobó una cantidad de dinero? Van a reparar carreteras, puentes, hermano, cuánto tubería vieja, de todo, hermano. Y él ha dicho que él quiere pagarle por lo menos $50 a los empleados de la construcción. ¡Aleluya! Hermano, y la gente dirá, bueno, voy a trabajar y me voy a la gran tribulación. Espérenle entonces, mi hermano. Sí, hermano. ¿Y quién va a caerse para el cielo con 50 pesos en esta tierra? Gloria a Dios. ¿Usted quiere 50 pesos, hermano? O irse con Cristo. Hermano, nos vamos con Jesús. Pero por lo cual dijo Pablo, es muchísimo mejor. Gloria a Dios. Sí, hermano, ese es el engaño, hermano. Cristo lo dijo como los días de Noé, ¿verdad? Estarán comiendo, bebiéndose, casándose, dándose casamientos, esto vendiendo, esto comprando. Mira, hermano, ahora una loquera, ¿verdad? Gloria al Señor, alguien pone la casa a la venta, viene un loco y le pone $100,000 arriba de lo que están preguntándonos, porque quieren esa casa. Mira, hermano, estamos en tiempos donde, ¿verdad? Gloria al Señor, hay un engaño, hermano, terrible, hermano, pero la iglesia de Cristo tiene que ser sabia y tenemos que buscar de Dios, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Miren lo que dice Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor busca fruto, hermano. Fíjate, en cierta ocasión hubo un varón, hermano, que me dijo, hace muchos años, me dijo, yo en la iglesia no tengo respeto por ningún diácono, hermano. Oiga bien una palabra de una persona dentro de la iglesia. Yo no tengo ningún respeto por los diáconos en esta iglesia. ¿Y por qué? Porque ninguno habla en lengua. Y uno no dice nombre porque no vale la pena echarse enemistades, ¿verdad? No es ético, hermano. No respeto, me dijo, para yo no respeto aquí ningún diácono, me dijo, no tengo respeto por ellos porque ninguno habla en lengua. Pero fíjense que Cristo me dice aquí, ni tan siquiera menciona las lenguas. Dice que no le dijeron, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, ¿sí? Llenos de dones, pero no tenían fruto. Árboles con un montón de hojas frondosos, pero no tenían fruto. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El evangelio no es de dones, hermano, el evangelio es de obediencia. Hermano, y la Biblia nos manda, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Si Dios nos da, y si no nos da, gloria al Señor. Él sabe por qué no lo hace. Pero sobre todas las cosas, hermano, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Contra tales cosas, ¿dice qué? No hay ley. No hay ley. ¿Contra qué? Contra los milagros. Contra levantar a los muertos. No, dice, ¿verdad? Amor, gozo, paz. Paz, hermano, paz en el corazón, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas significa que Cristo dice, mismo contigo no puedo. No sé, no me gusta, pero tú tienes todas estas cosas, pasa adelante. Dios los ama, pero usted sí, no conmigo, ¿no? Pero dice, hermano Manuel, no me caes bien. Nunca te ríes, eres muy serio. Y esa cara que tiene. Y ahí uno dice, Dios mío, Señor. Pero tiene el fruto del Espíritu. Y la palabra que yo he dicho, va a decir el Señor, dice, contra tales cosas no hay ley. Así es que abran la puerta a la promesa de Dios. Aleluya, ¿verdad? Habla de la promesa de la palabra de Dios, al reino, habla la palabra aquí de la puerta, gloria al Señor, la promesa de Dios, porque ellos, ¿verdad? Gloria al Señor, escucharon mi palabra, fueron obedientes, y aunque eran bien serios, ¿verdad? Y gloria al Señor, pero pasen, ¿verdad? A disfrutar el gozo de su Señor. Aleluya, hermano. Eso, y alguien dirá, ¿verdad? Y Satanás ahí, Señor, pero en esa iglesia, ¿verdad? Yo nunca vi a ninguno así. ¿Verdad? Nunca había ninguno ahí con la pierna coja que fuera sanado, nunca había un muerto levantarse, y la vida, y Jesús les decía así, pero ellos tenían amor, tenían gozo, me adoraban, tenían fe, aleluya, eran rectos, tenían templanza, y por tales cosas, no, y pasen adelante, la palabra de Dios los veo para afuera, gloria al Señor, hermano. Ese es el evangelio, hermano, de fruto y de obediencia. Aleluya, hermano. Qué palabra del Señor, hermano, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que sonríe, hermano. A veces cuesta reír, hermano. Mire, hermano, me sacan una foto y mi hija me dice, papi, qué serio quedaste. ¿Qué yo puedo hacer? Yo les digo, díganme algo, porque me van a tirar una foto, digan algo, algo que medio me sonría. Papi, qué serio saliste. ¿Qué podemos hacer, hermano? Dios no nos hizo tan sonreír. Hay una gente que carga una sonrisa todo el tiempo, hermano. Aquí uno lo ve y da ganas de abrazarlo todo el tiempo. Pero nosotros muchas veces, qué serio el hermano. Hermano Kelvin me dice, hermano, está bien serio. Hermano Kelvin, así soy. Pero está hablando contigo, no te preocupes. Oye. Pero no, gloria a Dios, hermano. Hay gente que tiene una gracia. Que Dios lo bendiga. No están predicando y metiéndole pan a uno y riéndose. Y todo el mundo riéndose. Y uno como que se para en este lugar, ya le dio la cara de serio, la gente dice, ay Dios mío, que viene ahora, ¿verdad? Que somos así, hermano. Pero un día Dios nos dará un rostro diferente, hermano. Porque seremos semejantes a Él, aleluya. Y ya no miraremos los defectos de nosotros mismos, sino que veremos, ¿verdad? Un solo rostro que es el rostro de nuestro Dios, hermano. Aleluya. Gloria al Señor, sí, hermano. Dios bendiga a los sonrientes. Dios, hermano, es un Dios de orden y ha dejado su palabra, no para que nosotros la interpretemos de la manera que a nosotros nos convenga, sino que nosotros entendamos y obedezcamos a la voluntad perfecta de Él. La apostasía ha llegado a las iglesias, hermanos, porque el hombre ha cambiado la verdad de Dios y ha decidido creer en Dios, pero no creerle a Dios. Creyendo que podemos agradarle a Él con el simple hecho de pertenecer a una iglesia o creyendo en Él de la manera que nosotros creemos que es correcto. El mundo cree en Jesucristo, hermano, a su propia manera y de la manera como le buscan. Más bien adoran a los demonios y no a Dios, porque la búsqueda de Dios la hacen desechando las Sagradas Escrituras y apoyándose en sus propios razonamientos guiados por su mente trastornada. El que cree en mí, dijo Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Es por eso que su corazón hay gozo, hermano. Por eso que David decía, no quite de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación, hermano. ¿Verdad? Porque sabía que eso dijo Jesús. Pero Jesucristo dijo que referente al Espíritu Santo que recibirían los que creyeren en Él. Esto significa, hermano, que al creer en Jesús, como dice la Escritura, en nuestra vida habrá gozo. Aleluya. Habrá paz. Habrá siempre una alabanza de agradecimiento al Señor. Estaremos siempre dispuestos, hermano, a obedecerle al Señor. Lo amaremos a Él, hermano, con todo nuestro corazón. Estaremos dispuestos a servirle a Él por amor y no por obligación. Si le fallamos a Él, hermano, en nosotros habrá dolor, hermano. Cuando reconocemos a Jesús, hermano, como dice la Escritura, mire, a usted y a mí nos va a doler cuando pequemos, hermano. Nos va a doler, hermano. Habrá dolor en nosotros, hermano. Y su Espíritu Santo nos moverá al arrepentimiento y a buscar el perdón de Dios. Si creemos en Jesús, hermano, como dice la Escritura, nuestro corazón arderá cuando nos hablen de Él, hermano.
Mire, hermano, cuando usted habla de Jesús, usted siempre que le habla de Jesús, hermano, en su corazón arderá, hermano. Mire, hermano, yo en un momento que uno lee la escritura, uno y una, hermano, a veces, viendo, hermano, el sacrificio de Jesús, hermano. Mire, hermano, si nosotros pudiéramos transportarnos a ese tiempo cuando Jesús murió, hermano, y pudiéramos volver, mire, hermano, nuestra vida sería diferente, hermano. Hermano, ponernos, ¿verdad? Con nosotros, si creemos en Jesús, como dice la escritura, hermano, nuestro corazón arderá cuando nos hable. No habrá, hermano, molestia en nuestro corazón, nos arderá, hermano. Nos arderá por la palabra, hermano. Gloria al Señor, cuando hablen de Él y de su palabra, nuestro corazón, hermano, se deleitará y anhelará nuestra alma, su palabra, y desearemos su palabra como leche espiritual, hermano, no adulterada. Entraremos por sus atrios, hermano, con acción de gracia, con alabanza. Nos alegraremos, hermano, con los que nos digan: a la casa de Jehová iremos. Miraremos a Jesús, hermano, como el único digno de ser adorado, hermano. Derramaremos nuestra alma delante de Él en adoración, porque nos ha dado vida, hermano. Jesús será el centro de nuestra vida. Nuestra mirada estará puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Jesús cambiará nuestro lamento en adoración, hermano. Jesús secará nuestras lágrimas. Amaremos su venida. De nuestros labios saldrá una alabanza y adoración, diciendo que solamente Él es digno de recibir el poder, la honra, la gloria, la alabanza, la sabiduría, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Nuestra mirada estará puesta en Él, hermano, y nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús será el Señor de mi vida, hermano. Viviré para agradarle a Él y solamente a Él. Aborreceré el mundo y caminaré guiado por su Espíritu Santo. Anhelaré cada día, hermano, su presencia y la presencia del Espíritu Santo en mi vida, así como el ciervo brama por las aguas, hermano. Solamente delante de Él me arrodillaré y solamente a Jesús adoraré, hermano. Jesús será siempre el motivo de mi existencia y el único y verdadero amor. Hermano, eso es creer en Jesús, como dice la Escritura, hermano. Amarle a Él con todo nuestro ser. Hermano, amar a Dios con todo nuestro ser, fuerza, alma, espíritu, hermano. Eso es creer en Jesús de corazón. Reconocer, hermano, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No como el mundo cree, hermano, con un muñequito ahí guindado en una cruz. No, hermano, creer en un Jesús vivo, hermano. En un Jesús que tiene poder, hermano. En un Jesús, hermano, que la muerte y que la vida que no pudo detenerlo. Fue imposible, hermano, por la muerte detenerlo. Ese Jesús que cuando Él venga, hermano, la luna y el sol se avergonzarán, hermano, por la gloria que entrará a este mundo, hermano. Y Él no viene solo, Él viene con nosotros, hermano, en ese día. Hermano, ese es el amor que tenemos que tener por eso, la pasión por Él, hermano. Aleluya, hermano. Muchas personas en las iglesias, hermano, han perdido el respeto por lo sagrado y han convertido las iglesias en todo, menos en un lugar sagrado de adoración a Dios. Gente metiendo payasos en las iglesias, hermano. ¿Y qué nos hemos convertido, hermano? Digo, ¿verdad? En general. Amemos a Jesús, hermano. Como yo le digo a Pedro, Pedro, me amas. Hermano, el amar a Jesús, hermano, no es cantar coro, ni cantar bonito, hermano. Amar a Jesús, hermano, es mucho más allá de lo que la mente humana puede entender, hermano. Jesús, siendo santo, Él vino a darse por amor a nosotros, hermano. Es tiempo que nosotros busquemos del Señor, hermano, amarle a Él. Pedro, me ama. Señor, tú sabes que te amo. Apaciéntame, corderito. Ese es el trabajo de un pastor, de un líder, de un predicador, hermano. Enseñar la palabra de Dios para que esta palabra lo lleve a usted, hermano. No amar al predicador para que le den like, ¿verdad? No, hermano. Que la palabra lo lleve a usted a amar a Jesús cada día más, hermano. Hermano, esa es la meta de nuestro Dios. Jesucristo nos llama en esta noche, hermano, que lo amemos a Él, como dice la Escritura. No de labio, ni de diente, sino demostrándolo con hechos, hermano, que Él es el primer amor de nuestra vida. Su primer amor no es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos, es Jesús. Bíblicamente se llama Jesús. El amor, el primer amor nuestro se llama Jesús, hermano. No es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos, se llama Jesús. Se llama Jesús, hermano. Así que en esta noche, mi hermano, hemos estudiado la palabra, gloria al Señor. Yo concluyo aquí. Pero
Pero Jesús dice, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un río, hermano, caudaloso, no hay quien lo detenga. Un río, hermano, si nosotros tenemos ese río del Espíritu con nosotros, mire, usted va a querer estar en la iglesia siempre. Usted va a querer adorar a Dios siempre, hermano. Va a querer servir a Dios siempre, hermano. Pase lo que pase, hermano. Jesús será el motivo, hermano, de nuestro ser, de nuestro vivir, hermano. Estar en la iglesia aquí, hermano, usted no viene porque lo veamos ninguno de nosotros. Yo no vengo porque usted me ve, hermano. Yo vengo aquí porque tengo una necesidad de Dios, hermano. Y necesito adorar a Dios. Necesito escuchar su voz, su palabra, hermano. Necesito estar en comunión con ustedes, pero necesito estar cerca de aquel que me ha dado la vida, hermano. Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Póngase de pie esta noche, hermano. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Si quieren esta noche pasar a altar, hermano, alguna necesidad, alguna petición, lo que sea, allá usted. Yo no me gusta andar rogando mucho ni llamando mucho. Cada quien conoce su necesidad. Y va a pasar al altar, pase al altar, estaremos orando por usted, gloria al Señor. Y ponga sus peticiones delante de Jesús. Te adoramos, Señor, en esta noche. Padre Santo, bendito. Perdone, Señor, nuestra negligencia. Perdone, Señor amado, nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, que muchas veces hacemos como personas, como iglesia. Dios mío, fallamos en muchas cosas, Padre Santo, bendito. Y en esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús, le pedimos perdón, Señor. Queremos creer en Jesús, Dios mío, y amarle a Él, como dice la Escritura, Padre Santo. No de labios, Señor amado. No de labios, Dios mío, como en aquellos días cuando Jesús dijo de pueblo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esta noche, Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdenos, Señor, enséñenos. Ponga en nosotros, Padre Santo, ese anhelo, Dios mío, de buscarle, de servirle, con anhelo, Dios mío, con ese deseo, Padre Santo. Así como la gente busca la riqueza, el oro, Dios mío, las cosas perecederas, Padre Santo, que nosotros aprendamos a buscarle con ese anhelo, Señor amado. Usted cada día mejores, Padre Santo. Amar a Jesús, Señor, sobre todas las cosas, no solamente por decirlo, mi Dios amado, sino que verdaderamente seamos una iglesia que le busque, Señor bendito, que le ame, mi Dios. Padre de la gloria, en esta noche bendiga a su pueblo, Señor, bendiga a su iglesia. Yo digo las almas que han visto, que han escuchado su palabra, que la escucharán un día, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre bendito, que a ellos, Dios del cielo, la maldad ha aumentado tanto, Señor, que el mundo no quiere saber de su palabra, Señor. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, Padre bendito, le pedimos, le rogamos, Dios mío, que llegue aquel, Padre Santo, que ha abandonado la iglesia. Aquel, Dios mío, que ya no decirle un día. Decidió, Señor, y ahora ya no sabe sus caminos. Aquella persona que ahora mismo no le sirve, Señor amado, que no conoce. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, llegue a ellos, Señor amado. Sea usted perdonando, Padre amoroso, Padre bendito, Padre santo. Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Ayúdenos, Padre de la gloria, Dios mío. Padre de la gloria, bendito, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre santo, bendito. Ayúdenos, Señor amado. Sé que estamos en los tiempos finales, en los últimos días, Señor. Que nuestro corazón aprenda, Padre Santo, que arda, Dios mío, cuando su palabra sea escuchada, Señor. Que mi corazón se regocije, Padre bendito. Oh Dios mío, que mi corazón, Padre Santo amado, se deleite, Padre Santo, en su palabra, Dios mío, de escucharla. Y podamos vivir por medio de ella, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Dios mío, muchas gracias, Señor.
Vamos para nuestra casa, hermano, con el amor de Dios. Amén, hermano. No se olvide, hermano, que no estamos solos. Dios pelea por nosotros. Amén. Él es bueno, hermano, y Él quiere que todo nos salga bien, ¿verdad? Y por eso es que pide su palabra, para que obedezcamos a Él y todo nos salga bien. Y Él hará, hermano, y cumplirá sus propósitos conforme a su voluntad. Así que adelante en el Señor, hermano, gloria al Señor, buscando a Cristo y amándolo a Él sobre todas las cosas. Vamos a orar para ser despedidos. Padre de la gloria. Dios mío, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, bendito, por tu palabra hermosa, Dios mío. Oh, cuán hermosa es su palabra, Dios del cielo. Es su palabra la que nos ha cambiado, Señor. Su palabra es la que, Dios mío, nos ha moldeado, Señor. Aunque no somos perfectos, Padre Santo, y esa obra todavía no ha terminado, pero sigue en el proceso, Señor. Sigue en nosotros como esos buen alfarero, Padre bendito, moldeándonos, Señor amado de la gloria. Ayudándolos, Señor. Bendiga a los niños, Padre Santo, bendiga a los jóvenes. Dios, que tiene tantas luchas en las escuelas, en todas partes, Señor amado. Porque el enemigo no descansa, pero sé que hay un vallado a nuestro alrededor, Señor. Guarda a nuestros niños, nuestros jóvenes. Guarda los matrimonios, Padre Santo. Cada alma en este lugar, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Sea conforme su voluntad, Señor eterno. Enséñanos cada día, Padre de la gloria. Y enséñanos siempre, Padre Santo, a amarle sobre todas las cosas. Y que nosotros, Dios mío, en el nombre de Jesús aprenderemos a ser obedientes, Padre Santo, para gloria y honra suya. Padre bendito, nos despedimos de este lugar, hermano, de su presencia. Vaya con nosotros, Señor amado. Todo se lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor.